Entonces, así que adelante, profesor David, el espacio es suyo. Tenemos de 40 a 45 minutos para la práctica y los 15 minutos restantes son en caso de que puedan surgir preguntas por parte del público. Entonces, Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es David Espinosa, como ya dijo Gabriela. Este, la charla es Observando el Universo como nunca antes, porque vamos a hablar de los primeros productos del telescopio espacial James Webb, que es el telescopio más poderoso que han hecho los seres humanos. Es un evento muy importante, va a marcar un hito y es histórico. Por eso, la semana pasada que se liberaron las imágenes, tuvo tanto revuelo y tanto ruido en los medios sociales y en las personas en general. Esto es una charla que es un condensado de 3 charlas que se dieron en la Facultad de Ciencias Espaciales en el marco de la astronomía en casa. Como este es un público un poco más adentrado en el área de las ciencias, entonces vamos a tratar de profundizar un poco más. Espero que les guste y si hay preguntas, pues las podemos ver al final. Entonces vamos a comenzar con algo sencillo. ¿Qué es el telescopio James Webb? Bueno, para eso les he preparado un pequeño video que espero les guste. Bueno, no, el video no es mío, el video es de la NASA, pero se los tengo preparados para que lo puedan ver. Este es tu telescopio, una maravilla de la ingeniería, una potencia para la exploración. Utilízalo para mirar hacia atrás en el tiempo y explorar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, para observar la atmósfera de planetas orbitando estrellas lejanas. Es tu ojo a lo inexplorado, a lo desconocido e inimaginado. Este es el telescopio espacial más grande, más complejo y retador jamás construido. Cambiará nuestro entendimiento del universo y de nuestro lugar en él. El telescopio espacial James Webb. Equipado con el espejo primario más grande jamás enviado al espacio, de 6,5 metros, es más de 6 veces mayor que el espejo primario del telescopio espacial Hubble. Los 4 innovadores instrumentos y cámaras infrarrojas del Webb funcionan a temperaturas superfrías, temperaturas más frías que la superficie de Plutón. Para enfriarse a esas temperaturas, se usa el parasol más grande jamás lanzado al espacio. Un parasol con 5 capas del tamaño de un campo de tenis que bloquea el calor del Sol, la Tierra y la Luna. Webb será el primer telescopio que detectará la luz de las galaxias más lejanas del universo. Estas primeras galaxias se formaron hace 13,5 mil millones de años. Solo 300 millones de años, más o menos, después del Big Bang. Webb está equipado con tecnologías avanzadas para hacer frente a algunas de las preguntas más fundamentales del universo. ¿Cómo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias? ¿Hay señales químicas prometedoras de las componentes claves de la vida en otros mundos? ¿Es nuestro sistema solar único? El lanzamiento al espacio de un telescopio así es un desafío de ingeniería increíble. Una vez desplegado por completo, Webb es demasiado grande para entrar en ningún cohete. Los ingenieros lo han diseñado para ser doblado como origami, para que pueda entrar dentro del cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. Después del lanzamiento, controladores en la Tierra desplegarán Webb remotamente. El despliegue es un ballet complicado. Durante casi 3 semanas, los controladores despliegan el Webb cuidadosamente. Después de esta delicada danza, los espejos dorados del Webb son alineados con precisión, utilizando los motores en la parte trasera de cada segmento de espejo hexagonal, ajustándolos para formar un único espejo perfecto.
Una vez que los instrumentos se hayan enfriado totalmente, la exploración comenzará. Webb es un reto tecnológico sin precedentes, nacido de los esfuerzos de miles de personas en Estados Unidos, Canadá y Europa. El telescopio espacial James Webb es tu telescopio. Utilízalo para explorar, para desafiar teorías, para ver imágenes aún no vistas. Es tuyo para descubrir la belleza y el misterio en el universo y nuestro lugar en él. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Y ¿por qué quería empezar con este video? Es porque básicamente es un resumen de lo que es la charla. Solamente que en la charla vamos a ahondar un poco más en el tema. Bueno, ya escucharon más o menos qué es el James Webb. Vamos a hablar un poco sobre sus características. Tiene un espejo, tiene un diámetro más o menos de 5.5 metros que al hacer el área, pues tiene un área casi 7 veces el área de lo que tenía el Hubble Space Telescope, que es el telescopio que era tan famoso anterior al James Webb. Tiene 18 segmentos de estos hexagonales famosos que hemos visto. El material de cada espejo es de berilio, pero laminado con oro. Ya vamos a hablar un poco de esos espejos. Las longitudes de ondas que pueden observar están en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio, lo cual cubre longitudes de onda desde 0.6 hasta 28.5 micrones. Bueno, el peso de carga cuando se lanzó era más o menos 6.200 kilogramos. Y el tamaño de los escudos solares, pues como dijeron ellos en el video, es más o menos como una cancha de tenis, 21 por 14 metros. ¿Dónde va a estar? Va a estar en el punto L2. Muchos de ustedes ya sabrán lo que es el punto L2. Es un punto que está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Me faltó ahí el KM, lo siento. En el cual, pues, va a estar orbitando de manera estable junto con la Tierra, yendo alrededor del Sol, pero sin tener que orbitar a la Tierra. Es el punto donde básicamente las fuerzas de gravitación de la Tierra y el Sol se equilibran y entonces va a estar junto con la Tierra, orbitando al Sol, pero sin tener que dar vueltas alrededor de la Tierra, como lo hace el telescopio espacial Hubble. Esas son las principales características y bueno, tiene sus partes en las cuales, pues bueno, el famoso espejo primario, que es, uno de los mayores espectáculos que tiene, sus paneles solares, la estructura para el foco donde está el espejo secundario, también los instrumentos que están, algunos están atrás y otras partes que tienen que ver con la navegación y los paneles solares que están por abajo y también la transmisión. Ya vamos a hablar de cada una de estas partes un poco más a fondo. El espejo primario es una de las características más llamativas del James Webb, pues tiene 18 segmentos hexagonales de cada uno que tiene más o menos un tamaño de 1.3 metros. Como les decía, pues tienen una capa muy fina de oro sobre berilio, en el cual pues estas capas de oro son más delgadas, 1000 veces más delgadas que un cabello humano. A ese nivel de precisión llegan estas capas de oro. Y bueno, como les decía, comparado con el Hubble, pues tiene casi 7 veces el área que tenía o que tiene el Hubble. A veces hablamos del Hubble, pobrecito, lo estamos mingüeñando, y el Hubble todavía sigue ahí, seguirá ahí, y seguirá dándonos resultados. Sobre todo porque el Hubble no observa lo mismo que el James Webb, no solo por la resolución, sino que también no estudian las mismas longitudes de onda. Entonces, no es como que el Hubble ya no va a servir para nada. No, no, no. Estudian diferentes longitudes de onda. Entonces, siempre vamos a ocupar a los dos. El sistema de paneles protectores del Sol está hecho básicamente para poder enfriar los instrumentos. Es que debido a que estas son longitudes de onda en el infrarrojo, pues resulta que los aparatos emiten también cerca de esas ondas y entonces eso genera ruido. Como el ruido es básicamente el calor que generan los instrumentos, eso se tiene que bajar lo más posible. La única manera de bajarlo es bajando la temperatura cerca del cero absoluto. Claro, eso no es posible, pero podemos hacerlo lo suficiente. Primero, ocultándolo del sol con esta serie de paneles solares y también pues con un sistema de enfriamiento. Entonces, el conjunto de los paneles solares, que cada uno es como una cancha de tenis,
logra que de un lado pues puedan haber 100 grados centígrados y del otro lado puedan haber menos 223 grados centígrados, lo cual es una temperatura bastante baja y que se necesita, como les decía, para poder tener un funcionamiento óptimo de los instrumentos. La instrumentación. Ustedes escucharon en el video también de que hay 4 instrumentos principales. El NIRCam, el NIRSPEC, el NIRI, que es... el NIRCam es una cámara, el NIRSPEC es un espectrómetro. El NIRCam y el NIRSPEC están hechos para poder estudiar el infrarrojo cercano, que es de 0.6 a 5 micrones. Uno para hacer fotografías y el otro para poder ver los espectros. Y el MIRI, que es el instrumento 2 en 1, que es también un aparato que tiene cámara y otro que también, que al mismo tiempo puede tener espectros. Pero para las ondas del mediano infrarrojo, que sería de 5 a 28 micrones. Y luego está el NIRS, que está diseñado como un instrumento de más amplio campo, o sea, que puede ver más. ¿Por qué? Porque, bueno, apuntar con un telescopio tan poderoso como el James Webb, pues tiene una gran resolución y apuntar directamente con el James Webb es muy difícil. Y entonces tiene un instrumento que tiene un campo más amplio, que es el FGS y el NIRS, que funciona también para poder hacer observaciones y espectros entre 0.8 y 5, pero al mismo tiempo tiene un campo más amplio, entonces también sirve como el apuntador. Así como los telescopios que tenemos en casa o que alguien, si ha tenido la oportunidad de ver a través de un telescopio pequeño en casa, pues ellos cuentan también con un buscador de estrellas que tiene un campo más amplio y entonces podemos ver un poco más para poder localizar a los objetos pequeños. El James Webb es un telescopio, necesita también un buscador. Esa es la función del NIRS. Esos serían los 4 instrumentos y conforme vayamos viendo las imágenes, pues van a ver algunas diferencias en las imágenes y se debe a que depende de qué instrumento lo esté tomando. La misión del James Webb, desde que se empezó a diseñar allá por los años 90, después de que se lanzó el Hubble, inmediatamente se vio la necesidad de tener un telescopio que estudiara el infrarrojo. ¿Por qué? Porque se sabía que podían estudiar muchas cosas viendo las longitudes de onda a gran precisión en el infrarrojo. Y entonces, la primera misión principal es poder ver el universo temprano. ¿Qué pasa? Necesitamos ver las galaxias que están más alejadas. Para eso necesitamos ver las galaxias que son las más débiles y que casi no nos llega su luz. Como estas galaxias se emitieron hace mucho tiempo, su longitud de onda aparentemente se ve más baja de lo que se emitió. Más baja me refiero en frecuencia, más alta en longitud de onda. Esto quiere decir que se tienden al rojo, ¿sí? Básicamente. Entonces, como tienden al rojo, básicamente ahora las podemos ver, pero en el infrarrojo. Y entonces, cuando se diseñó, pues se pensó que estas galaxias que están casi en el origen del universo a 13.000 millones de años luz, deberían de verse en el infrarrojo y que un telescopio como el James Webb debería de poderlas ver si tiene la potencia necesaria. Entonces se pensó a diseñar con esa misión. Al mismo tiempo, pues, al poder ver en el infrarrojo, también puede ver algo que es muy importante en la evolución de las estrellas y en la evolución de los sistemas planetarios y en la evolución de las galaxias, que es el polvo, la formación de polvo. El polvo absorbe longitudes de onda por arriba del infrarrojo, pero después emite mucho en el infrarrojo. Cuando es reemitida esta energía que es absorbida, se emite en el infrarrojo la mayoría. Y entonces, por eso, si queremos ver las nubes de formación de gas, por ejemplo, de las estrellas, o las nubes que se forman cuando las galaxias evolucionan, se necesita ver en el infrarrojo. Y esa es también la segunda misión principal del James Webb, ver la evolución estelar y galáctica. Y por último, con una nueva técnica, resulta que, pues bueno, las moléculas también, las moléculas de la atmósfera, mucha de la emisión que se tiene o mucha de la emisión que viene de los planetas, porque, viene de la radiación del Sol, pero esa es en el visible. Pero la radiación propia
pues viene del mismo planeta y a veces de su atmósfera. Ahora, el problema es que estos no emiten tan intensamente. Y entonces se ideó una manera para poder ver los espectros de las atmósferas de los planetas en otros sistemas solares, pensando en que podríamos ver sus espectros atmosféricos dejando que, o viendo al planeta cuando está atravesando enfrente de su estrella o de una de sus estrellas. A veces son sistemas binarios, triples, pero se deja que pase la luz del sol, del sol de ese sistema solar o de la estrella de ese sistema solar, se deja que pase por la atmósfera y esa luz que pasa por la atmósfera emite en el infrarrojo, ¿sí? Dado un caso, por ejemplo, el vapor de agua, también metano y otras moléculas. Entonces, estos espectros que se llaman espectros de transmisión se podrían ver con un telescopio como el James Webb. Y entonces el James Webb fue pensado primero como una manera de ver el universo temprano y ver la evolución estelar y la formación de sistemas planetarios y todo esto. Como cuando se empezó a diseñar el telescopio James Webb, se empezó el boom de los exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar, se ideó que también podríamos ver las atmósferas de estos exoplanetas. Y muy bien, una vez que el James Webb estuvo listo, pues se embarcó. Fue un viaje largo, eso fue el año pasado, ¿sí? Creo que fue más o menos como en noviembre, si mal no recuerdo. Se embarcó para ser lanzado en diciembre del año pasado, en el 2021. Y bueno, pues fue un viaje exhaustivo, pasó por el Canal de Panamá. Se cuenta la historia, que todavía no la tengo corroborada, de que era todo un secreto porque se tenía mucho miedo a los piratas. Aunque no lo crean, pues los piratas todavía existen y entonces tratando de evitar que no vayan a querer hacer una barbaridad, pues entonces se dejó el misterio exactamente qué día se iba a transportar y todos los detalles, ¿sí? Salió si mal no recuerdo, salió de la costa oeste de Estados Unidos, pasó por el Canal de Panamá y fue a la Guyana Francesa, donde está la base espacial de la Agencia Espacial Europea, para poder ser preparado para enviar al espacio. Y bueno, luego de muchos retrasos, porque se retrasó como, bueno, James Webb se viene retrasando desde el año 2013. Se viene retrasando año a año, pero incluso el mismo lanzamiento se volvió a retrasar. ¿Por qué se retrasaba tanto? Bueno, es que en realidad el James Webb tenía que salir todo perfecto. No había lugar al error. Es uno de los proyectos científicos más caros que ha habido en la humanidad y no se le podía permitir un error. Y esta vez no íbamos a poder hacer nada si algo salía mal. El James Webb está en el punto L2, un lugar que si quisiéramos hacer una reparación sería básicamente imposible. Entonces, se tuvo que diseñar de una manera que fuera completamente autónomo y que pudiera sortear cualquier problema que se le presentara en su viaje. Entonces, por eso se tuvo que retrasar muchas veces e incluso se retrasó tanto que por casualidad pues se dio que nos cayó como un regalo a los científicos del mundo y a la humanidad en realidad, porque el día de Navidad del 2021 por la mañana por fin pudo despegar, ¿sí? Fue un evento muy importante y en el cual por eso les quiero mostrar un video que nos muestra ese momento. Espero que puedan leer los subtítulos porque esta vez no está traducido, pero en realidad no necesitan escuchar mucho. Esto fue justo antes del lanzamiento. Esto era cuando la estaba colocando encima del cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea.
en la mañana del 25 de diciembre. And we have engine start. And liftoff. Décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. The James Webb Space Telescope amidst applause here in the Mission Control Center, now taking its first steps in pursuit of cosmological discovery. Ya me voy a poner otro video. Muy bien. Como pudieron ver, entonces le dijimos adiós al telescopio James Webb. ¿Por qué adiós? Porque básicamente no lo volveremos a ver en la Tierra. Y como notaron, pues empezó su trayectoria al punto L2 e inmediatamente empezó a trabajar. No sé si notaron en el video que empezó a desplegar su panel solar para poder tener una fuente de energía más constante. Entonces, desde ese momento empezó su camino hacia el punto L2. Y bueno, comenzó una travesía que iba a ser un poco más de un mes hacia el punto L2. Simplemente horas después, como les decía, después del lanzado, pues desplegó sus paneles solares. Después de 3 días empezó a desplegar los paneles, los parasoles, que son los que protegen de la luz del sol y que iban a enfriar los instrumentos, o que iban a ayudar a enfriar los instrumentos. Aproximadamente como 2 semanas después empezó a desplegar el espejo principal, el secundario primero y después de varios días, de 2 semanas, el espejo primario. Y eventualmente ahí por febrero llegó al punto L2. Bueno, no, en realidad como a finales de enero creo que fue cuando llegó a un lugar que es el punto L2, como ya hemos hablado, que está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Ya puesto ahí, pues tenía que empezar su trabajo de inmediato, porque para el James Webb no hay descanso. Empezó el trabajo de calibración. ¿Qué es el trabajo de calibración? Es que empieza, una vez está completamente desplegado, tiene que calibrarse. ¿Qué quiere decir calibrarse? Es que el problema es que es un espejo segmentado. Entonces, al ser un espejo segmentado, si no está bien alineado, lo que va a pasar es que sus espejos me van a dar diferentes imágenes, ¿sí? Y debido a que no está bien alineado sobre el foco que está en el espejo secundario, entonces también me va a deformar las imágenes que están más hacia la orilla, pues están más deformadas que las que están en el centro. Entonces empieza este proceso de mover los segmentos, estar moviéndolos hasta que en lugar de tener varias imágenes, pues tengo una sola imagen. Y esta fue la selfie que se hizo James Webb. Eso es hay un dispositivo especial para poder hacer la calibración en el espejo secundario del James Webb, en el cual pues se puede tomar selfies. Y entonces esto permite, ayuda a poder alinear y calibrar los espejos, y también ayuda a saber si todo está bien en el espejo principal. Entonces eso fue una de las primeras imágenes que obtuvimos del James Webb, que básicamente fue como una selfie diciendo, aquí estoy y estoy bien, lo cual llena de emoción. Pero empiezan los trabajos de calibración y ahí por el 16 de marzo se liberó pues la primera imagen, que esta en realidad es la primera imagen. Bueno, yo no sé si llamarle a esta primera imagen también, la de la selfie. Y esta sería la primera imagen, o sea, la Sub-Zero antes del James Webb,
que es básicamente una imagen de calibración. Básicamente se tomó una estrella que es una candela, con un nombre muy raro porque los astrofísicos ponemos nombres raros a las estrellas. Esto pasa porque son catálogos que hay muchas estrellas en ellos y ya es difícil estar poniéndoles nombre. Ya de por sí fue difícil ponerle nombre a las estrellas más de magnitudes mayores en el cielo, a simple vista. Pues ponerle a los trillones de estrellas que hay en el universo es mucho más difícil y entonces usamos estos códigos todos enormes y tengo que admitir nada bonitos para poner nombres a las estrellas. Y entonces tomo esta imagen para poder calibrar sus instrumentos. Y desde ese momento ya los astrónomos y astrofísicos y científicos se les hacía agua a la boca. Solo de ver estos puntitos rojos que están allá atrás, que podemos notar que son galaxias a distancias muy lejanas. Y entonces desde ahí ya se nos estaba empezando a hacer agua a la boca. Eso fue más o menos como por marzo. Bueno, hasta ahí se podría considerar que ya fue un éxito en el sentido de que llegó, calibró y estaba bien. Estaba listo para empezar a trabajar como científico, James Webb. Pero no sin antes tener algunos problemitas. No se sabe muy bien, pero entre el 23 y el 25 de mayo, el James Webb fue alcanzado por un micrometeorito. Fue un impacto muy fuerte para el cual ni siquiera habían modelado los diseñadores. Fue un momento de suma preocupación, pero el James Webb, como ustedes sabrán, salió avante. Ahora, no sin tener que hacer algún trabajo. Se tuvo que realinear ese espejo para poder obtener una imagen que corrigiera bastante el defecto debido al impacto. Como muestra se puede ver, y bueno, la sección que fue dañada, todos los segmentos del James Webb, cada segmento de espejo hexagonal tiene un nombre. Pues el que fue dañado es el C3, que es, no sé si lo pueden notar en esta imagen que está abajo, está basada en un artículo en el cual ellos estaban, los del equipo del James Webb, pues estaban dando una actualización del estado del James Webb, en el cual pues muestran en la izquierda la imagen de el alineamiento del James Webb, cómo debería de verse para que esté perfecto y cómo se ve actualmente. Bueno, creo que ustedes podrán notar quién es C3. C3 está aquí. Justo aquí fue donde ocurrió el impacto del micrometeorito. Y claro, eso causa problemas, pero como les digo, el hecho de que esté segmentado ayuda también a cuidar de que no tenemos todos los huevos en una sola canasta, porque se puede dañar un segmento un poco y todavía poder tener los resultados maravillosos que tuvimos la semana pasada. Pero bueno, creo que estas cosas son importantes decirlas porque cuando se tiene éxito se cree que es que nada salió mal. Todo lo contrario. Siempre hay problemas y siempre hay problemas que resolver. Y posiblemente ustedes solo ven las imágenes muy bonitas, pero créanme que detrás de todo eso hay un gran trabajo, un esfuerzo, sudor, lágrimas, detrás de un gran esfuerzo. Bueno, y lo que todos esperan, ¿verdad? Las famosas imágenes. Voy a dar las imágenes, como sabrán ustedes, el lunes pasado el presidente Biden hizo la presentación de la primera imagen del James Webb científica, la primera imagen científica, digamos, como un adelanto de lo que se venía el martes por la mañana, en donde desde el Centro Espacial Goddard se empezó a transmitir las primeras 5 imágenes de científicas y productos, no solamente imágenes, sino que productos del James Webb. Bueno. Y bueno, primero teníamos el campo profundo. En la mano izquierda ustedes pueden ver el campo profundo del James Webb hecho con el instrumento MIRI. Y en la mano derecha tienen ustedes la imagen del campo profundo del James Webb observada por el NIRCam. Como pueden ver, pues son un poco diferentes porque no observan las mismas longitudes de onda. Lo interesante de esta imagen es que podemos ver galaxias y podemos medir a qué distancia están debido a sus espectros. Podemos colectar sus espectros.
medimos las líneas de emisión de estas galaxias y aplicamos el efecto Doppler y entonces podemos saber que estas galaxias están a más de 13.000 millones de años. Sobre todo las, no todas, sino que las que se miran más rojas y un poco más hacia el fondo en la imagen. Cabe destacar que esto está en un cúmulo, lo cual me crea lentes gravitacionales. Entonces algunas de estas imágenes, incluso de estas galaxias, están duplicadas o tienen una deformación debido al efecto óptico. ¿Sí? Luego tenemos una estrella que está más cerca, que es esas galaxias, y que es tan brillante que me crea las famosas picas de difracción o picos de difracción. Esto sería el campo profundo del James Webb. ¿Y por qué es importante esta fotografía o esta imagen o todos los datos que podemos tener? Porque podemos saber cómo nacieron las primeras galaxias. Esta imagen de algunas galaxias es, como decían en el video, solamente 300 millones de años después del Big Bang. Es básicamente cuando las primeras estrellas se empezaron a formar en las primeras galaxias. Y entonces podemos ver la evolución de las galaxias. Podemos saber exactamente cómo se formaron esas galaxias. Claro, para eso tenemos que contrastar con galaxias que nosotros miremos en nuestro universo actual, el universo cercano, que le decimos. Está el universo lejano y claro, no van a ser exactamente las mismas condiciones. Y precisamente por eso nos llama la atención entender cómo se formaron las primeras galaxias, porque sus condiciones van a ser completamente diferentes que las de las galaxias actuales. Hay que recordar que si era muy en el inicio del universo, pues no había tanta metalicidad, o sea, no se habían formado tantos metales dentro del interior de las estrellas o tantas, bueno, cuando digo metales, es gracioso, ¿verdad? Porque los astrofísicos, pues llamamos metal a todo lo que está por encima del helio, ¿sí? Entonces, cuando digo metales, digo cosas que no sean hidrógeno y helio que se formaron en el Big Bang, la gran mayoría. Y entonces, básicamente esas primeras estrellas y primeras galaxias se formaron solo de hidrógeno y helio. Y entonces, y también estaba tan junto todo de que interactuaban más entre ellos. Entonces, todo eso se vuelve muy importante para entender la evolución de las galaxias y cómo estamos ahora en una galaxia como la Vía Láctea. Y el James Webb proporciona datos que jamás habíamos tenido anteriormente y todavía va a dar mucho más. Esto solamente es el comienzo sobre lo que puede averiguar del Big Bang. La segunda imagen que se mostró en la presentación, en realidad no era una imagen, era un espectro. Era el espectro de un planeta que está orbitando una estrella que llamamos WASP-96 y es el segundo planeta de la estrella. Por eso se llama WASP-96b. Y en su espectro de transmisión se hicieron las observaciones, se crea un modelo que, bueno, las observaciones serían los puntos con sus barras de error, y luego se crea un modelo de qué atmósfera se ajusta mejor a este espectro, y lo que se encuentra es que es una atmósfera que contiene líneas de emisión de vapor de agua en un planeta que está fuera del sistema solar, o sea, en un exoplaneta. ¿Por qué es importante el agua? Porque la base de la vida, como la conocemos en la Tierra, es el agua. Si hay agua en otros sistemas solares, en planetas de otros sistemas solares, es más probable, no estoy diciendo que sea exacto o que ya sabemos que hay vida en otros lugares, no. Es más probable que haya vida. Ahora, esto no quiere decir que ese planeta necesariamente es un planeta como la Tierra. No, simplemente estamos diciendo que en su atmósfera hay agua y entonces eso aumenta la probabilidad de que pueda haber un tipo de vida como la que nosotros conocemos. ¿Por qué buscamos tipos de vida como nosotros la conocemos? Porque no tenemos otro ejemplo de vida. Entonces es mejor buscar en lo seguro que en lo que no sabemos. Y por eso es importante este espectro porque básicamente es las primeras señales, bueno, aunque ya se había medido en otros planetas y con otros instrumentos, es la primera vez que tenemos tanto lujo de detalle de un espectro de la atmósfera de un planeta. Y bueno, cuando digo vapor de agua me refiero básicamente a nubes.
O sea, ese planeta tiene nubes de agua. ¿Sí? No sabemos si tiene mares, no sabemos exactamente cómo sea su superficie. Simplemente porque recuerden que esto se hace con la luz que atraviesa la atmósfera del planeta. Y entonces, por lo menos, podemos asegurar de que en su atmósfera hay vapor de agua, lo cual nos acerca más a descubrir si hay vida fuera del sistema solar. La tercera imagen. La tercera imagen, en la mano izquierda tengo el instrumento MirrorCam y en la mano derecha tengo el MIRI. Es una imagen de una nebulosa planetaria que se llama del Anillo del Sur. ¿Qué es una nebulosa planetaria? ¿Y por qué es importante estudiarlas? Una nebulosa planetaria es lo que le va a pasar a nuestro Sol cuando muera. Es básicamente una estrella que ya pasó su ciclo de evolución normal y al no tener la suficiente masa para explotar como una supernova, como es el caso de nuestro Sol, entonces lo que hace es que en algún punto se expande, cuando agota su combustible, se expande debido a un efecto espejo que ocurre en el núcleo que se contrae y al expandirse se convierte en una gigante roja. Ahora, el problema es que ese gas se expande tanto que como el núcleo no tiene la suficiente masa para volver a atraer a ese gas que se expandió, entonces el gas eventualmente se libera al espacio, dejándome en el centro de la nube de gas lo que antes era el núcleo convertido en una enana blanca. ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente nos dice hacia dónde vamos. Este es el futuro que va a tener nuestro sistema solar, pero dentro de 5.000 millones de años. Así que no se preocupen que todavía nos falta mucho, pero nos hace conocer cómo es el futuro de la estrella, de nuestra estrella, que es el Sol. Y bueno, algo interesante es que no sé si notan, aquí no se nota muy bien, y dirán ustedes, bueno, ¿para qué? ¿Para qué ocupamos al MIRI si tenemos al NIRCam que da un espectáculo fabuloso? Bueno, da un espectáculo tan fabuloso que, por cierto, quiero hacerles notar que aquí hay algo que asombró a los mismos miembros del James Webb. No sé si pueden ver esta línea acá, que por cierto se ve mucho más clara acá, y este centro acá, en el cual se pueden ver galaxias detrás de la nebulosa. Es simplemente asombroso el lujo de detalle que tienen estas imágenes. Y el MIRI hace algo extraordinario. Aquí no crean que es un efecto óptico. Hay dos estrellas. Con el MIRI podemos ver a más detalle a la enana blanca que está aquí. ¿Sí? Esta es la enana blanca y esta es una estrella compañera que todavía sigue en su ciclo normal de evolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es la tercera imagen. La cuarta imagen es un quinteto famoso de interacción de galaxias que se llama el quinteto de Stefan. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el universo temprano pues las galaxias interactuaban entre sí porque estaban muy cerca? El problema es que ver ese lujo de detalle a tanta distancia es complicado. Lo mejor sería poder verlo de más cerca. Pues el quinteto de Stefan nos proporciona esa oportunidad, ya que es un grupo de galaxias que interactúan pero a una distancia relativamente cerca. Aquellas galaxias del principio del universo les dije que estaban a más de 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz, 13.500 para ser exactos. Bueno, más exactos. Y el quinteto de Stefan, la galaxia más lejana, está a 290 millones de años luz. Una gran diferencia entre 4.500 millones y 290 millones. Y entonces podemos ver con más detalle las interacciones que hay en las galaxias cuando colisionan entre sí. Y eso nos ayuda a saber la evolución de la galaxia y dónde vamos nosotros. Porque si no sabían, nuestra galaxia más cercana, que es la galaxia de Andrómeda, viene en curso de colisión hacia nosotros. Y eventualmente, en muchos miles de millones de años, pues va a haber un espectáculo en el cielo maravilloso, pero que podría afectarnos porque es un evento de construcción y destrucción el encuentro de dos galaxias. Es un evento en el cual puede sacar de su órbita a planetas o estrellas, pero también al mismo tiempo, al ser un evento en el cual las nubes de gas se conjuntan y se presionan debido a sus fuerzas gravitatorias,
también producen nuevos nacimientos de estrellas. Entonces es un evento en el cual se destruye y se crea al mismo tiempo. Y como les digo, pues es muy interesante estudiar todo este fenómeno porque por dos razones. Uno, esto es la contraparte que podemos estudiar de cómo interactúan las galaxias desde un punto de vista más cercano, pero también nos dice hacia dónde va nuestra galaxia, por ejemplo. La última imagen es una imagen de la nebulosa de Carina. ¿Por qué es tan famosa esta nebulosa de Carina? La nebulosa de Carina es una nebulosa que está relativamente cerca, está en el siguiente brazo espiral de la galaxia, en el cual hay una nebulosa a 2.3 kiloparsecs, que serían más o menos como 7.800 años luz, en el cual hay mucho gas que está creando nuevas estrellas, está creando nuevos sistemas planetarios. Y entonces ahí podemos ver la formación de nuevos sistemas solares. Podemos entender incluso o podemos ver a más detalle cómo se forman sistemas como el nuestro. Y estudiar esto a lujo de detalle nos va a dar más pistas de cómo se crean estrellas como el Sol, o cómo nacen estrellas como el Sol, o cómo nacen sistemas solares y planetas como la Tierra. Ustedes pueden ver estas clases como de espicas que salen de aquí de la zona azul, en la cual es gas ionizado. Y también algo muy interesante que ustedes deberían de prestar atención es que pueden ver que cerca de algunas estrellas hay unas como burbujas de aire. Burbujas de aire me refiero a que se ve el espacio vacío. Aquí se ve muy claramente. Miren, hay una estrella en el centro y hay un espacio vacío. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que una estrella nació ahí y todo el gas que estaba cercano se concentró en esa estrella y ahora da esa sensación de que ese espacio está vacío. Y eso pasa muchas veces en la nebulosa de Carina. Entonces nos enseña cómo nacieron sistemas solares como el nuestro, estrellas como la nuestra, y nos enseña mucho sobre la evolución estelar y la evolución de los planetas. Algo muy interesante es que esta imagen que se ve tan a lujo de detalle es solo una pequeñísima parte de toda la nebulosa de Carina. Esto es una parte muy, 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 muy pequeña de todo lo que conforma la nebulosa de Carina, que es un lugar donde se forman muchas, muchas estrellas. Y bueno, les voy a dar un bonus track. A finales de la semana pasada ya se liberó la primera imagen de un planeta en el sistema solar, que es la imagen de Júpiter, en la cual podemos verlo en el infrarrojo con una de sus lunas, Europa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues todavía falta mucho más. James Webb solo ha empezado y le falta mucho, mucho más. Está planificado para que mínimo dure 5 años. Se espera que pueda durar hasta 10 sin ningún problema. Pero bueno, el Hubble fue un poco parecido y el Hubble sigue ahí. Esperemos que el James Webb tenga una larga vida. Si quieren mayor información sobre las imágenes y todo lo que es el James Webb, yo lo recomiendo mucho, sobre todo si quieren saberlo en español, pueden ir al sitio ciencia.nasa.gov, que es un sitio donde pueden encontrar toda esta información y posiblemente mucho más en español. Y bueno, yo les doy paso a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, disculpe que no podía encender mi micrófono. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahorita, puede encender su micrófono, ya tienen permiso para poder encender el micrófono. Y pues esos 10 minutos restantes son para eso, para preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido a las que se ve sujetas este telescopio? Básicamente lo que dije, el ruido de los instrumentos. El problema es que cualquier aparato electrónico tiene ruido.
Y bueno, eso lo puede saber un ingeniero de sonido que trata de limpiar todo el ruido que puede. Y cualquier medición que tenga que ser muy precisa, por ejemplo, pasa mucho en interferometría también. Se necesita reducir la señal a ruido porque, bueno, en interferometría es peor todavía porque cuando usted construye señales, por ejemplo, usted está interfiriendo señales y quiere hacer una señal, una interferencia constructiva, el ruido también se amplifica. Y entonces todo eso se tiene que reducir y mucho de él viene básicamente de los instrumentos. Por eso que no solamente tiene los protectores solares, los parasoles que se le dicen, sino que también tiene sistemas de enfriamiento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una, mientras los chicos se animan. En general los invito, les habla Brian Arios, en general les invito a todos a que le hagan cualquier pregunta al profesor David, aprovechen, cualquier comentario. Bueno, antes de continuar, Brian, ya que estás diciendo eso, pues sí, yo también los invito a que hagan preguntas porque tómenme como astrofísico de cabecera. Yo siempre digo de que así como hay mecánico de cabecera, doctor de cabecera, pues si tienen alguna consulta, yo soy su astrofísico de cabecera. Y estamos a la orden siempre en el Observatorio Astronómico de Suyapa, Centroamericano de Suyapa, en la Facultad de Ciencias Espaciales. Y pueden consultarme y básicamente es gratis porque para eso me paga la universidad. Entonces, bueno, es mejor que el médico y el mecánico en ese sentido. Sí, Brian. Ahí ya que pusiste la foto, nadie te quita la cara de becario, a la de la derecha. Ah, sí, la derecha estaba en un mal momento. En la de en medio como que ese día como que sí me había ido bien. Sí, la otra es como, esta es la de en medio es la de fingir y la de la derecha es como es realmente. Sí, sí, David, pues yo te agradezco. A mí tal vez me gustaría que abordaras un poco la relevancia que va a tener este telescopio ya para tu trabajo de investigación, digamos. Por ejemplo, me imagino que esto va a generar una enorme cantidad de datos que no los van a liberar en un par de años, a menos que uno pertenezca a la colaboración o a las colaboraciones. Y a mí me gustaría saber qué pretenden ustedes, cómo van a afinar sus trabajos de investigación. Siempre van a hacer, por ejemplo, estudios, por ejemplo, de todos los fenómenos que orbitan alrededor de un agujero negro, pero no desde el punto de vista gravitacional, sabemos, sino todo lo que le hacen el análisis de rayos X. Esto también les va a ayudar a ustedes en eso, a mejorar la precisión y mi pregunta va más allá. ¿Solo esperan mejorar la precisión o hay fenómenos física nueva que estén buscando ahí por detrás de todo esto? Bueno, una gran pregunta, bien larga. Bueno, primero es que, como Brian está diciendo, pues yo me he especializado, y eso no lo dije, yo me he especializado más en el área de rayos X. Por eso yo no estoy conectado directamente con el Yes Web, pero sí tengo miembros del grupo con el que colaboro, porque nosotros observamos a los astros en todas las longitudes de onda. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estudio una estrella muy famosa que está en la nebulosa de Carina, por cierto, que es la estrella más masiva que está cerca de la Tierra. Un estimado de más de 100 masas solares entre las dos estrellas, porque es un sistema binario. ¿Qué pasa con este sistema binario? Este sistema binario tuvo un evento allá por los años 1840, cerca de los años 1840, el cual desprendió mucho polvo. Y entonces, el polvo, como ya dije yo, el polvo sí emite en el infrarrojo. Nosotros no podemos ver a Eta Carinae directamente porque hay demasiado polvo, más bien. Es más, se está estudiando la manera en ver a Eta Carinae sin que nos salga una imagen velada. Por lo menos el espectro sí debería darnos una resolución maravillosa sobre las nubes de polvo que están alrededor. Porque sus fuentes centrales, sus estrellas centrales, no las podemos ver directamente, pero podemos inferir mediante la absorción que hace el polvo que está alrededor de Eta Carinae y la reemisión que podría observar el James Webb, podríamos inferir qué está ocurriendo con las estrellas en el centro. Yo me salgo un poco, o sea, no es que me salga, sino que yo soy un poco tramposo, como siempre. Yo lo que hago es que miro simplemente algo que viene directamente de la estrella.
que son los rayos X. Como los rayos X son mucho más energéticos, atraviesan estas nubes con mucha más facilidad y entonces yo veo de una manera más cercana a la estrella que otros astrónomos no podrían ver. Pero eso no quita de que cuando uno investiga un cuerpo como este, uno no puede simplemente cerrarse y ver solamente un rango. Entonces nosotros exploramos todos los rangos y uno de esos rangos es el infrarrojo. Entonces en ese sentido, como les digo, ya hay una propuesta del grupo de trabajo con el que comparto para poder observar a Eta Carina y bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Igual, como dice Brian, lo bueno de la astrofísica es que los datos se liberan con el tiempo. Los astrofísicos, la institución de astrofísica entienden de que esto es un esfuerzo mundial, esto es un esfuerzo de mucha gente, esto es un esfuerzo para la humanidad, para que todos saquemos beneficio de él. Entonces liberan los datos cada tiempo, ¿verdad? Un tiempo prudencial, porque igual hay una gente que trabajó por esto y necesita recibir necesita que le den sus méritos. Y bueno, pues se da un tiempo prudencial, puede ser 6 meses o un año, para que se liberen los datos y otros puedan tener acceso a esos datos y también es algo que se puede hacer después, incluso si una propuesta no fue aceptada. Ahora, las propuestas, si no es la mía aceptada, pues bajar la de otro, es cierto, yo voy a preferir que la mía sea aceptada porque voy a ser el primero, pero bueno, así se hace ciencia, también es cierto que somos egoístas a veces, queremos ser los primeros, pero también, a veces incluso los datos de segunda mano pues han dado resultados mejor que el dato de primera mano. Entonces la ciencia avanza así, poner ladrillo sobre ladrillo. ¿Qué se quiere descubrir? Cosas nuevas. Bueno, el detalle con el James Webb es que es tan poderoso que posiblemente no sabemos ni las preguntas de las respuestas que nos va a dar. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos exactamente hasta qué podemos ver. Estamos viendo tan por ejemplo, esto es un ejemplo, estamos viendo tan profundo cerca del Big Bang que ya hay muchas especulaciones de que podemos ver incluso cosas raras como las primeras pruebas de los multiversos. Es una especulación y basada, claro, es una especulación, ¿cómo se diría? Académica, ¿verdad? O sea, que tiene su trasfondo lógico, matemático y científico. Pero es como una especulación y así en varias cosas. Entonces, realmente al final vamos a ver qué nos dicen las observaciones de algo que nunca habíamos visto antes. Es que jamás hemos visto tan atrás en el tiempo con ese lujo de detalle. Entonces no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar. Entonces ya esperábamos un cierto resultado, lo que estoy hablando, la interacción de las primeras galaxias, la formación y evolución de las primeras galaxias, porque es que es un tema que no estamos bien claros hasta el momento. No sabemos exactamente cómo se formaron las primeras galaxias y las primeras estrellas. También tenemos dudas sobre exactamente cómo evolucionaban. Y entonces todo eso ya lo podemos observar. Hay muchas teorías, pero es que la física no funciona así. La física funciona tengo una teoría, pero yo tengo que ver si la naturaleza me dice, sí, así me comporto. Entonces uno propone y la naturaleza le dice a uno, sí, tenés razón o no tenés razón. Sin tener observaciones, pues difícilmente no estamos haciendo mucha física, aunque siempre tenemos que tener la teoría también. Si no tenemos una especulación, si no tenemos una hipótesis, tampoco podemos hacer ninguna observación o no podemos inferir nada de la observación, porque hacer la observación por sí sola tampoco es suficiente. Tengo otra pregunta. Dígame. Bueno, como bien sabemos, el James Webb es potente, ¿verdad? Uh-huh. Pero tengo entendido que va a apuntar su lente a sistemas que dentro de ellos tienen exoplanetas. Y no sé si esto ha venido a facilitar desde hace unos meses que salieron varios archivos ovnis de la Armada de Estados Unidos, de la Marina. No sé si esto ha venido a reforzar la idea de que tal vez estamos encontrando vida en algún punto de la galaxia, porque antes a los ufólogos se los tachaban de conspiranoicos o tontos. Pues. En mi niñez, quien decía que existía vida fuera del planeta, se reían de él. Pues. No sé Bueno, es que si eso ha cambiado bastante. son temas separados, ¿verdad? Es que aquí
Aquí hay que separar lo que es un tema sobre si hay vida fuera de la Tierra, lo cual yo creo que cualquier científico le va a decir que es muy posible, pero no tenemos pruebas. Ese es el detalle. Miren, algo que tienen que tener claro si están en una ciencia es que nosotros no nos basamos en especulaciones solo porque sí. Tienen que tener observaciones y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? El problema no es que, por ejemplo, la ufología no es que los celestiales de tontos o algo así. No. El problema es que la ufología basa sus datos en eventos que no podemos replicar y eso es uno de los fundamentos de la ciencia. Con esto no estoy diciendo que sea buena o sea mala. Es simplemente que eso no es ciencia. O sea, es importante distinguir. Y como digo, o sea, esto no es algo para hacer sentir mal o hacer sentir bien, es simplemente separar. ¿Qué pasa? Si la ciencia, uno de sus fundamentos es que tiene que ser reproducible. Reproducible quiere decir que yo puedo ser capaz de observar ese evento varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si digamos, yo puedo tener un telescopio que puede observar un planeta en otro sistema solar, y observo vida, yo puedo, o alguien más que tenga los mismos instrumentos, o que tenga un instrumento parecido, debería de poder detectar lo mismo de nuevo. El problema es que si alguien viene y un día me dice, no, yo vi una cosa rara en el espacio, en el cielo, yo vi una cosa rara tal día, a tal hora. Sí, está bien, yo no le digo que no. El problema es que yo cómo voy a saber si es verdad. Bueno, me va a decir usted los videos, pero es que eso no es prueba suficiente. ¿Me entiende? O sea, para yo poder aplicarle la ciencia a eso, o el método científico, tiene que ser un evento reproducible, que yo puedo ser capaz de observar lo mismo una y otra vez. Si ese es el caso, pues no podemos. Y ese es el caso muchas veces de muchos eventos que pasan en esto que se llama ufología. Ahora, que una cosa es que usted diga, no, es que hay vida en otro, eso lo viene diciendo los científicos desde hace mucho tiempo, dicen que es muy probable. Pero cuando yo digo probable, yo siendo científico, por ejemplo, uno de los científicos más famosos que es para él creía bastante que había vida fuera de la Tierra es Carl Sagan. Pero Carl Sagan era científico. Entonces Carl Sagan viene y dice, sí, para mí es muy probable que haya vida fuera del planeta, pero él no tenía las pruebas. Y entonces él, como científico, él puede dar su opinión personal de lo que cree que pasa, pero eso no es ciencia, eso es su opinión personal. Basada, claro, en un conocimiento y una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pero él está claro, él no va a publicar un artículo donde diga la vida existe en otros planetas. No, él va a publicar un artículo en una revista tal vez de divulgación o en un libro de divulgación en el cual él da las razones por las cuales él cree que es muy probable que haya vida en otros lugares, pero él no tiene las pruebas. Entonces eso no es ciencia. Entonces aquí es un tema de distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia. Y entonces cuando mezclamos la especulación con la ciencia, pues posiblemente lleguemos a confusión. Y otra cosa es confundir cosas que no llevan un método científico. Lo cual, repito, no quiere decir que sea verdad o mentira. Ni siquiera la misma ciencia es una verdad absoluta, es una cosa que está en continuo cambio. Es simplemente que hay que saber qué es ciencia y qué no es ciencia. Yo tenía otra pregunta. Era, ya que decían que su tiempo de durabilidad, ¿verdad? Iba a ser mínimo 5 años, ¿verdad? Y podía bien llegar a los 10 años. Entonces, me imagino yo que en un recorrido de 5 años se va a poder ver más a detalle muchas de las cosas que se están observando en las imágenes de ahora. Entonces, me llama mucho la atención si no sé, antes de los 10 años, ¿verdad? Que posiblemente llegue ahí, se puedan ver planetas más detallados. Ser algo, creo yo, que mucho le llama bastante la atención. Sí, es que precisamente el hecho de querer ver las atmósferas es porque queremos saber qué hay en esos exoplanetas. Ahora, tienen que tener cuidado en ver un planeta. ¿Qué es ver un planeta? O sea, ver un planeta es verlo como así miramos a Júpiter. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque necesitamos mucha más potencia. Mucha más potencia. Entonces, cuando ustedes miran imágenes de exoplanetas, básicamente todos son simplemente, ¿cómo se llama? Representaciones artísticas. Es que en realidad nosotros
Hasta el momento no hemos visto un planeta así como una imagen de esas bonitas que tenemos de Júpiter, de Mercurio, cuando las misiones espaciales llegan ahí. Claro, ellos pueden tomar estas imágenes porque están ahí, están orbitando el planeta y pueden tomar estas imágenes preciosas y hermosas que vemos de los planetas en el sistema solar. Pero en el caso de los exoplanetas, nosotros no los vemos directamente. Vemos los efectos que hacen, por ejemplo, sabemos que hay planetas porque crean disturbios gravitacionales en su estrella. Entonces, básicamente lo que estamos observando es la estrella. Y luego observamos su curva de luz para ver qué disturbios, o sea, qué cosas se deforman, porque si la estrella está sola, pues básicamente su curva de luz debería de ser estable. Pero si su curva de luz no es estable, es muy posiblemente porque está bajo la influencia de el efecto de o la presencia de otro cuerpo. A veces antes, por ejemplo, era otra estrella. Y entonces la curva de luz me mostraba dos picos. Uno para cuando una estrella estaba enfrente o cuando la otra estaba enfrente. Ahora, los disturbios de los planetas son diferentes porque esos disturbios son, como los planetas son tan pequeños comparados con su estrella, muchos de ellos, no todos, porque hay planetas que son extremadamente grandes comparados con su estrella. Entonces esos disturbios se podrían observar incluso mucho más. El problema es que esas estrellas son muy débiles y muy pequeñas, entonces es más difícil de observar. Pero bueno, si estamos observando una estrella un poco más grande, el planeta por lo general es muy pequeño comparado con la estrella. Entonces vemos esos disturbios, pero son más pequeños y son más difíciles de detectar. Entonces usamos otras técnicas para poder observar, entre comillas, a ese planeta, como el microlensing, que sería el microlentes gravitacionales y todo este tipo de cosas. Pero lo que quiero entender, muchachos, es que nosotros no tenemos una fotografía directa. Por ejemplo, lo que yo les mostré es simplemente el espectro, pero es un espectro que tenemos que tomarlo en un momento adecuado para poder ver la luz que atraviesa la atmósfera de esa estrella. Pero no es que voy a tener una fotografía del planeta. Todavía falta mucho para eso. Perfecto. Yo tengo una consulta. Dígame. Bueno, sí, adelante, Ron. Tengo entendido que el James Webb tiene pues aparatos de alta precisión y quería saber si la NASA tiene pues centrado el estudio de los horizontes de eventos con la cuestión del estudio de la radiación de Hawking. El problema con la radiación de Hawking es que es una radiación que no, básicamente, pues, incluso el mismo Hawking creo yo que cuando lo planteó, se dio cuenta de que era una radiación que era muy difícil de observar. Tienen que tomar en cuenta que nosotros estamos observando eventos que están muy lejos, muchachos, y tienen que ser muy energéticos para que nosotros podamos verlos. No solamente energéticos, sino que también, o sea, energéticos en el sentido de cantidad de energía, no energéticos en el sentido de que si son rayos X, rayos gamma, no. Energéticos tiene que ser bastante cantidad de energía. Por ejemplo, yo no voy a poder ver con el James Webb posiblemente una estrella que está a 13.500 millones de años luz. ¿Por qué? Porque simplemente es muy débil. Pero sí puedo ver una galaxia. ¿Pero por qué? Porque la galaxia tiene trillones de estrellas. Entonces, ¿me entienden? Es una cuestión de que necesito grandes cantidades de energía para observar. Entonces, cuando usted me dice la radiación de Hawking, ¿ha calculado la radiación de Hawking? ¿Cuánta cantidad de energía podría ser eso? Puede ser que sea, no sé, una longitud de onda muy energética, pero ¿cuántos de esos fotones van a salir para que nosotros podamos detectarlos? Y entonces, eso plantea problemas porque es que hay ciertas cosas que no vamos a poder ver porque simplemente no tenemos la suficiente potencia. Y en realidad, digamos, los agujeros negros, lo que vemos nosotros y que sí podemos ver son los efectos gravitatorios. No solamente los efectos gravitatorios sobre esta estrella, como lo hacemos para ver, digamos, saber más o menos usando a Kepler. Podemos simplemente observar una estrella, como lo fue el premio Nobel hace poco, que fue dado a la doctora que hizo la investigación sobre los movimientos de las estrellas cercanas a Sagitario A, que es el agujero negro de nuestra Vía Láctea. Podemos ver los efectos sobre otras estrellas en longitudes de onda como el visible o incluso en el UV. Pero incluso nosotros podemos ver el material que se acreta dentro de un agujero negro. Yo observo rayos X. Y por ejemplo, yo puedo observar los rayos X que vienen del agujero negro de signos X1 o signos X1. Que es lo más seguro que sea el primer agujero negro
Es el más posible para hacer, para hacer el primer agujero negro que conocemos en el espacio. ¿Y qué observo yo de ese agujero negro? En realidad no observo nada del agujero negro, observo los efectos del material que está acretando de una estrella vecina, que se calienta mucho y emiten los rayos X. Ahora, con ese disco de acreción y esa emisión, yo puedo tomar un espectro y puedo ver los efectos que me hace, por ejemplo, la geometría del agujero negro. Pero eso yo lo hago en rayos X. El James Webb exactamente no, porque no lo hace, bueno, sí podría hacerlo dependiendo también de si la acreción a dónde ocurre. ¿Cuál es el detalle? Cuando la materia está muy cerca ya del horizonte de evento, se acelera mucho y entonces como se acelera mucho, emite en rayos X básicamente, o sea, son longitudes de onda muy energéticas. Entonces, yo es más posible que pueda darle más datos de los rayos X que del infrarrojo, de un agujero negro. ¿Sí? Pero no solo agujeros negros hay en el universo, muchachos. Les dejo ese mensaje. Hay muchas cosas más interesantes en el universo que solamente agujeros negros, aunque son muy interesantes, no los niego. Bueno, vamos con Gary y después con las preguntas del chat que hay algunas. Ok, gracias. Buenas tardes. Sí, viendo la imagen de la nebulosa Carina, cuando hablaba sobre los espacios, esos vacíos, Sí. no sé si antes se podía ver eso, porque me imagino que eso ayuda a entender como el límite de la densidad de estrellas que puede albergar la nebulosa, ya que cada estrella que están haciendo también está erosionando el material, ¿verdad? De la nebulosa. Entonces Sí. me imagino que en cierto punto llega a su límite. Es que ver con más resolución nos ayuda a poder ahondar un poco más en esos temas, exacto. O sea, al final el Hubble tiene una imagen que es muy parecida. Pero es que hay una diferencia también, y eso les vuelvo a decir, quiero que les quede claro. No solamente se trata de mayor resolución, muchachos. Se trata de ver que yo a diferentes longitudes de onda observo diferentes cosas. Y entonces, no es lo mismo una fotografía, que también hay una fotografía del Hubble, que una fotografía del James Webb. ¿Por qué? Porque el Hubble estudia más el visible y el ultravioleta. Eso me va a dar más idea sobre las longitudes de onda que vienen propias de las estrellas. Pero James Webb observa unas longitudes de onda que son en el infrarrojo. ¿Qué pasa con el infrarrojo? Pues voy a repetir, ahí ¿quién emite? Moléculas, gas, polvo. Entonces, yo voy a ver cosas diferentes. Cuando yo pongo las dos imágenes, voy a ver cosas diferentes. Claro, tienen también que tener en claro ustedes de que esta es una fotografía que está muy bonita para tenerla de fondo de pantalla, pero es que el análisis va mucho más allá que simplemente mostrar una foto y simplemente ver los colores. No. Se hace una astrometría, pero yo les aseguro que una cosa muy importante es la distribución, por ejemplo, del polvo. Y eso sí se va a poder ver. Y claro, o sea, la imagen está muy bonita aquí, pero lo que voy yo es que no es que la imagen no la usemos, pero a lo que quiero ir es que esto hay que medirlo. O sea, la imagen se ve muy bonita, pero es que hay que medir, por ejemplo, en este agujero que está acá, hay que medir cuánta radiación me viene de ahí, como dice el compañero, para saber cuánto, disculpe que no escuché el nombre, no sé si lo dijeron. Entonces, hay que medir exactamente cuánta emisión me viene, como dice el compañero, para delimitar. Bueno, esta estrella se está formando y se formó de una nube de este tamaño. Y entonces podemos incluso inferir tal vez la masa de la estrella, el tipo de la estrella, podemos inferir muchas más cosas. Entonces, lo que quiero que les quede de mensaje es que si vemos a mayor resolución, sí es muy importante ver a mayor resolución porque podemos ver detalles que antes no vemos, pero es que también estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque simplemente la emisión que viene del infrarrojo no es la misma o no viene del mismo lugar que viene la del visible o el ultravioleta. O sea, uno puede ver cosas completamente diferentes mirando diferentes rangos del espectro electromagnético. Listo, entonces Moisés Domínguez pregunta, ¿los espejos están hechos de oro macizo?
De oro puro, me imagino quiere decir sí, creo pero que como les decía yo, es una capa delgada, mide como 1.3 cada segmento de metro, 1.3 metros, y les decía que el grosor es una milésima de un cabello humano. Ok. Elder Argueta pregunta, seguramente los datos que generan los aparatos son de gran capacidad para ser transmitidos a la Tierra. ¿De cuánta capacidad se habla? Me imagino que se refiere a los tamaños de las imágenes, y bueno, de las imágenes y de realidad de los datos, sí, porque en realidad esto, los astrofísicos usamos formatos raros que no son exactamente imágenes, se llaman feeds, y bueno, es simplemente es una caja de datos, ¿sí? Y pueden llegar, depende de la imagen, depende de qué hizo, pero James Webb está dando imágenes de teras, de terabytes. Okay. Catherine Duarte pregunta, ¿cuántas estrellas han nombrado hasta ahora? Uf. Por eso ya no lo hacemos nosotros, Catherine creo que me dijo, ya no lo hacemos nosotros, dejamos que, agarramos códigos para poder nombrarlas, porque lo que hacemos es que la computadora las nombre, porque detecta un survey, que es un mapa del cielo, detecta una estrella y entonces le pone un nombre de acuerdo a la fecha y el lugar donde lo encontró, y se le pone un código de acuerdo al survey que lo encontró, y entonces así nombramos las estrellas. Honestamente sería un número muy grande, billones de estrellas. Y por último, José Medina pregunta, bueno, ahorita hay otra pregunta. Bueno, José Medina pregunta, con los datos que se pueden obtener mediante el web acerca de los exoplanetas, ¿estos se podrían transformar en mapas o modelos de los exoplanetas? Perdón, con los datos, ¿me lo puede repetir? Dice, con los datos que se pueden obtener mediante el web acerca de estos exoplanetas, ¿estos se podrían transformar en mapas o modelos de los exoplanetas? Sí, podemos, precisamente una de las misiones es que ustedes se fijaron en la imagen, mejor dicho, del espectro. Aquí hay un modelo, ahí detrás hay un modelo. Hay un modelo físico-matemático de qué se espera de la atmósfera. Claro, eso se ajusta de acuerdo a los datos. Y entonces sí, uno lo que está haciendo es comprobar los modelos. Entonces, siempre nosotros en la ciencia, nosotros tenemos una observación, tenemos una hipótesis y tenemos con esa hipótesis, planteamos un modelo y vemos si el modelo se ajusta. De acuerdo a cómo se ajuste, pues decimos si está bien o está mal, pero ahí ya sería ir a la estadística, ¿verdad? Entonces también agarramos de la estadística, que es una matemática, pero un poco rara. Algunos dicen que no es matemática, pero bueno, les aconsejo que le metan mano a la estadística, porque para poder ajustar un modelo necesitan saber de estadística y para poder explicarlo necesitan saber más. Y entonces nos agarramos de esos modelos, pero también nos tenemos que agarrar de la estadística para poder decir de este modelo es fiable o no es fiable. Y es parte del trabajo científico. Ahora, Luisa Guerrero dice, buenas tardes, ¿hay algún plan de contingencia con respecto a algún inconveniente o accidente en el telescopio? Así como mencionaba con respecto al accidente en el espejo. Sí, o sea, al final ellos tienen, es que miren, esto es bien interesante porque, miren, agencias espaciales como la NASA, la ESA, la JAXA incluso, o la de Canadá, son agencias que uno pretende de que es que ellos lo hacen todo perfecto. No, siempre hay problemas, siempre hay errores. La diferencia entre ellos y otros países, incluso como la India o la China, es que ellos han probado mucho más. Los chinos ya han hecho sus intentos, o sea, ya tienen bastante experiencia, incluso haciendo cosas espaciales. Los indios también están comenzando fuerte. Y todo ese conocimiento se va acumulando y entonces uno va afinando. Entonces, ¿qué hacen científicos de la NASA, por ejemplo, o de la ESA, que fueron los que están en el proyecto junto con la agencia canadiense? Sobre todo en el diseño, aunque hay gente de todos lados implicada, todas las instituciones. Ciencia se hace en todos lados, no solamente en la NASA. También quiero que les quede esa idea. La NASA es un lugar maravilloso para hacer ciencia, pero hay muchos lugares que son maravillosos para hacer ciencia, no solamente la NASA.
la NASA tiene mucha experiencia para ver todos los posibles escenarios de lo que pueda ocurrirle al James Webb. Y tratan de calcularlo y tratan de medirlo, pero siempre salen cosas inesperadas. Y sí, ellos siempre tienen planes de contingencias para ver qué podrían hacer si esto pasara. ¿Qué puedo hacer si esto pasa? Eso, por eso es que lleva tanto tiempo un diseño, porque es que ellos tienen que verificar y tienen que decir, bueno, si pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y todo eso costó mucho hacerlo. Al final, se volvió un proyecto tan costoso que simplemente pues se tuvo que prevenir más todavía de que pasara algo mal, y todavía se tuvo que tener más plan de contingencia. Ahora, eso no quiere decir que no pueda pasar algo. Por ejemplo, ya pasó el caso de que un micrometeorito le chocó, pero ellos la libraron bien y supieron salir del problema. Y al final así funciona también la ciencia. La ciencia no es tan determinista como a veces queremos pensar. La ciencia nos da herramientas para poder tomar decisiones y resolver problemas, pero a veces salen problemas para los cuales nunca tuvimos la suficiente imaginación ni siquiera para poder saber cuáles eran. Entonces sí tienen planes de contingencia, pero no le puedo asegurar de que no pueda pasar algo completamente raro, extraño. Pero bueno, como les digo, todo eso, todo lo que ellos previnieron está basado en la experiencia que tienen. No es el primer artefacto que mandamos al punto L2, por ejemplo. Entonces, también ellos están estirando el límite de la ciencia, pero con cuidado. O sea, también no es que van a mandar un aparato tan costoso a un lugar donde no saben qué podría pasar. Bien, vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Igualmente les invito a estar pendientes de las páginas de la Escuela de Física y también de los correos, ya que se planean hacer charlas una vez al mes, así como esta. Igual la escuela tiene coloquios a menudo. Y pues muchas gracias, doctor David, por compartir con nosotros tan valiosa información acerca de este avance para la ciencia y que ha venido a impactar a prácticamente a todo el mundo de todas las edades. Y pues eso, pues nuevamente muchas gracias y feliz tarde a todos. Bueno, espero les haya gustado.